El Hospital Médica Campestre le da la bienvenida a su serie de webinars Salud y Felicidad. El día de hoy, nuestro moderador será el doctor Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El doctor Ramírez es licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona, maestro en administración y gestión de servicio de salud por la Universidad Cuauhtémoc, aspirante a doctor en administración por la Universidad IEXPRO. Bienvenidos, comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a esta serie de webinar del Hospital Médica Campestre de la serie Salud y Felicidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante relacionado con el manejo de las arritmias cardíacas durante la pandemia. Contamos con la participación del doctor Andrés Gutiérrez Rojas. El doctor es médico internista, cardiólogo y electrofisiólogo. En los últimos años se han conocido diferentes casos de futbolistas que disputando un partido, pues súbitamente presentan un desmayo y en algunas ocasiones llegan a fallecer. Estas muertes súbitas se deben a problemas cardíacos en algunas ocasiones conocidos como arritmias. Cuando el corazón tiene variaciones en la frecuencia de sus latidos, se presenta una arritmia. Y es lo que hoy el doctor Andrés Gutiérrez nos va a hablar. Las arritmias se presentan por afecciones en el sistema eléctrico y estas pueden ser originadas por muchas enfermedades, entre ellas la hipertensión. Actualmente existen una serie de medicamentos que pueden controlar los diferentes tipos de arritmias que existen. Y el doctor Andrés Gutiérrez se encarga de realizar una serie de estudios electrofisiológicos con los cuales puede observar dónde se encuentra exactamente la lesión del corazón y poder generar un tratamiento definitivo y esto justamente evitar una cirugía de corazón abierto. El doctor Gutiérrez es médico internista egresado del Hospital de Juárez de la Ciudad de México. Realizó posteriormente sus estudios de cardiología clínica, arritmias y electrofisiología por el Instituto Nacional de Ignacio Chávez. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Electrofisiología y actualmente es adscrito al Servicio de Electrofisiología de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Bajío y justamente es electrofisiólogo del Hospital Médica Campestre. Doctor, bienvenido, estamos con usted, lo escuchamos. Memo, muchas gracias por la invitación. Te agradezco al doctor Ramírez, encargado de enseñanza del Hospital Médica Campestre. Les agradezco su presencia y la invitación. Realmente tenemos algo inquietante, algo fascinante en la evolución de la medicina. Esta evolución de la medicina ha sido un parte de aguas en la cardiología. Y la presencia de arritmias como tal es, como lo comentaste, es cualquier cambio en el ritmo cardíaco, rápido o lento, es una arritmia cardíaca. Es muy interesante lo que hizo la Mayo Clinic, especialmente el doctor Asir Batán, en donde muestra cómo en este año de pandemia, la prevalencia, en vez de ser 2.4 de prevalencia, realmente la prevalencia cambió a 20% en las taquicardias. Las taquicardias las podemos corroborar como supraventriculares o ventriculares, dependiendo del origen de esto. Pero realmente en la pandemia se presentan taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular, taquicardia supraventricular o bloqueo cardíaco en el 20 a 25% de la población con COVID. Eso es muy interesante. El capítulo del HRS del 2020, que fue digital, por supuesto, en San Diego, mostró que esta prevalencia sube hasta 25% en las taquiarritmias o taquicardias lentas o rápidas y explica el por qué gente con COVID en 2 horas muere. Y es la explicación de que presentan bloqueo AVE completo o fibrilación ventricular. Es una cosa muy, muy interesante. Luego, entonces, nosotros tenemos 3 estructuras muy importantes que atender. Es lo que observamos con el número 1, que es el nodo sinusal, el 2, el 6, que es el nodo AB, y el haz de His, que tiene una bifurcación izquierda y derecha. Este es el 7 colocado. Todo lo que esté por arriba electrónicamente de la bifurcación del haz de His es supraventricular y todo lo que quede por debajo de ello es ventricular. Entonces tenemos aquí que todos los circuitos electrónicos pueden generar circuitos de micro reentradas en las estructuras que comenté, en el nodo sinusal, en el nodo AB o en el His. Y son taquicardias supraventriculares. La mayoría de ellos son con complejos QRS estrechos. Las taquicardias ventriculares son generalmente con complejos
anchos y son taquicardias que generalmente desmayan al paciente. El término desmayo lo definimos como síncope o casi desmayo como presíncope. Y es muy interesante. Vean ustedes el artículo de hace 3 años, en donde se demuestra 100 años de conocer el nodo sinusal. Y entonces esto es muy interesante porque tenemos mucha gente que tiene disautonomía y que cree que la taquicardia de 110 o 120 latidos por minuto es secundaria a disautonomía. Y entonces resulta que lo que creíamos como una sola estructura única, que es el nodo sinusal, no es así. El nodo sinusal puede tener nodos auriculares satelitales. Y cuando tienes un nodo auricular satelital, tú puedes tener una taquicardia que tiene un microcircuito en un foco tópico llamado nodo auricular satelital y tener frecuencias cardíacas de 110, 120 o 130. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos puede explicar que no todos los pacientes con taquicardia sinusal inapropiada, es decir, que tienes frecuencias cardíacas sin esfuerzo, en reposo, y que creíamos que todos ellos eran secundarios a una disfunción del sistema autónomo, no lo es. Es decir, hoy tenemos que las taquicardias o cambios en el ritmo cardíaco podrían ser porque el nodo satelital auricular auxiliar toma el mando del circuito electrónico y entonces tienes una taquicardia auricular automática, pero por un foco satelital auricular. Esto lo explicó el equipo de electrofisiología del Hospital General de Filadelfia con el doctor García Bernín y con el doctor Humberto González, hace 3 años. Entonces, nos dio otra causa de cómo estudiar un paciente y que no necesariamente eran las taquicardias sinusales apropiadas. Bien, generalmente para tener un diagnóstico de una taquicardia usas un electrocardiograma o un Holter que tienen variaciones de 24, 48, 72 horas. Pero eso está supeditado a que presentes la arritmia cardíaca. Entonces, en el diagnóstico y búsqueda de una taquicardia, por la consecuencia que puede tener la taquicardia, el gold estándar es este aparato que ven aquí, un Reveal. Es al tamaño de 3 centímetros, como un USB de pequeño, unos 4 milímetros de ancho, y tiene una capacidad de registro hasta de 3 años cuando se implanta en el servicio de urgencias. Este es el gold estándar para cuando tenemos dudas si tenemos una verdadera taquicardia o no. La taquicardia, el problema es que puede tener consecuencias importantes en la dilatación cardíaca o consecuencias como embolia o embolias cerebrales. Vean ustedes lo que tenemos hoy y que podemos construir en el laboratorio de electrofisiología aquí. Esto que ven, una estructura, es un corazón, es el ventrículo izquierdo y es un sistema de reconstrucción con TurboMap. Es decir, es un complejo de electrocelular que provoca vectores de activación. No solamente haces una reconstrucción estructural, sino que generas una reconstrucción digital y más aún, ves microvoltajes. Entonces, si tú ves microvoltajes, ves impresionantemente la actividad electrónica que demuestro aquí en el punto rojo y que genera vectores y me dicen exactamente dónde llegar. En la gráfica inferior se ve hasta abajo un electrograma en donde demuestra dónde está localizada esta taquicardia. La mayoría de las taquicardias son como esto, las taquicardias ventriculares, son complejos anchos, que esto ven en el electrocardiograma que ven en la gráfica superior, y que tienen complejos bifásicos o heces profundas, pero en la mayoría de las taquicardias ventriculares tienes problemas en que no tienen presión arterial los pacientes y se desmayan, o hacen muerte súbita abortada, o hacen muerte súbita, como lo comentó el doctor Ramírez. Entonces, la idea de tener un mapeo electrocardiográfico genera un impresionante desarrollo y como lo ven, lo reconstruimos. Este es uno de los estudios que hemos hecho nosotros y podemos desarrollar y determinar la localización exacta de una taquicardia y con un sistema de radiofrecuencia o de crioablación, es decir, radiofrecuencia aplicada hasta 30 watts o crioablación, que es congelamiento del tejido a menos 50 grados centígrados, podemos lograr el éxito del 90-95% de las taquicardias. Y, bueno, las taquicardias, ya dijimos, la taquicardia supraventricular es todo el ritmo que esté por arriba de la bifurcación de las de His. Y una de las taquicardias más comunes son las taquicardias por reentrada intranodal. Esta taquicardia lo ven aquí, como lo ven en la línea superior, pero en el inferior es lo que vemos en el registro cuando hacemos un estudio electrofisiológico. Entonces, en el estudio electrofisiológico demostramos cómo usamos una vía lenta
que baja a lo que es el más inferior que tengo en el registro y sube rápido. Esa taquicardia usa una vía lenta y usa una vía rápida. Y ese circuito electrónico lo llamamos reentrada intranodal. ¿Y por qué es importante esta reentrada? Porque explica el 40% de las taquicardias que presenta la gente joven. Este es uno de los registros que hacemos nosotros. Vean ustedes, la punta más extrema derecha es el ventrículo derecho. Lo que tenemos en medio es el haz registrado. Lo que se ve como 10 polos diferentes es el seno coronario y en la parte superior es el septum de la aurícula derecha. Esta es la posición oblicua derecha en 35 grados que usamos en uno de los casos que hacemos para hacer el estudio electrofisiológico. El estudio electrofisiológico es el que te demuestra exactamente qué circuito es, si es un foco ectópico, o si es un circuito o microcircuito, o si es un macrocircuito. Esta proyección, pero en oblicuo izquierda a 35 grados, es el gold estándar cuando posicionamos el catéter de ablación. Estos catéteres que ven aquí son los catéteres solamente de registro para determinar qué taquicardia es, pero cuando ya vamos a hacer la ablación, entonces ese circuito electrónico, quitamos uno de los catéteres que sería el ventricular y usamos esa vía para poder colocar en medio de estos dos, entre el techo del seno coronario y las de His, una posición en la taquicardia que les mostré, la entrada intranodal. Aquí colocamos el catéter en la zona AB y hacemos un posicionamiento 2:1 en los registros endocárdicos para poder determinar la taquicardia. También lo hace una taquicardia que se llama flúter atrial, que vamos a demostrar más adelante. Y miren, si algo ha cambiado en la tecnología, y esto hablábamos con neurocirugía, es la invasividad por intervencionismo. Ya no haces un corte en canal al paciente para poder determinar qué taquicardia y cortar la taquicardia, sino por cateterismo. Colocas estos catéteres de ablación que usan radiofrecuencia o crioablación. El catéter inicial, hace 10 años, era un catéter con punta sin irrigación. El catéter secundario, hace 5 o 6 años, fue el catéter con 5 polos para irrigación y radiofrecuencia. Y hoy este catéter tiene 15 polos, pero ha avanzado la tecnología. Del año pasado a este tenemos un catéter impresionante. Este catéter tiene 40 poros, tiene capacidad para poder detectar la presión con que contactas el tejido cardíaco, tiene la capacidad para decirme qué curvatura tiene y qué angulación, y la angulación del vector total. Entonces me da todo tipo de control y me entrega un poder que llega en este año, en la demostración del HRS, a poderes tan altos, increíblemente altos. O sea, estamos hablando de 50 watts a 70 watts en un segundo de fracción nada más liberado. Por supuesto que eso no se puede sostener por más de un segundo. Pero en la demostración del TurboMap con el nuevo catéter pulsado, con 70 watts de poder, podemos hacer lesiones ya no de 1 milímetro como hacíamos anteriormente, sino hacemos lesiones más profundas que pueden ser transmurales. Y esto implica que si tú tenías una taquicardia solamente endocárdica, pero que pensabas que hacía un salto al epicardio del corazón, entonces podemos realmente lograr puntos de penetración impresionantes sin tener el riesgo de perforación cardíaca. Entonces, estos catéteres que hoy tenemos a disposición gracias al Carto Toshismab es un avance impresionante en cómo podemos lograr el enfoque de las taquicardias. No todas las taquicardias ventriculares tienen complejo QRS estrecho. Vean ustedes cómo lo tengo en la porción del medio señalado, que es una taquicardia por entrada intranodal. Este es un caso que hicimos la ablación, por eso lo sé. Si ustedes me preguntan si estaba seguro que era una taquicardia por entrada, no, pues teníamos la duda de si era una taquicardia auricular, con ensanchamiento del QRS o no, pero el 40% de las taquicardias con complejos estrechos o semi-anchos, como este es el caso, son las reentradas intranodales, en donde el éxito de la ablación es de 90-95%. Entonces, tenemos, por supuesto, algoritmos en electrofisiología que no vamos a tocar aquí. Lo importante es que sepamos que si yo tengo una taquicardia tan corta como estos 2 segundos o 3 segundos, yo puedo realmente tener un circuito electrónico anormal y que realmente me puede provocar dispersión de la estructura geométrica del corazón si esto persiste por semanas o por meses. Entonces,
Las taquicardias, la mayoría de la taquicardia de entrada es derecha, pero que aquí quise mostrarle es que puede tener un pulso hacia el septum auricular izquierdo o hacia el septum izquierdo, y las reentradas, las reentradas intranodales no siempre son fáciles de encontrar en un solo circuito, sino pueden tener saltos. Y entonces, hablamos de ritmos rápidos y ritmos lentos. Los ritmos lentos pueden ser genéticos. Les puse acá abajo a la derecha un bloqueo AB congénito en un paciente con apenas síntomas. Y entonces, cuando tú piensas que puedes tener tendencia familiar a bloqueo AB o a trastornos de bloqueos familiares, como lo tenemos en varias familias registradas en Aguascalientes y en Zacatecas, por el grupo de electrofisiología aquí del estado. Entonces, tenemos que hacer electrocardiogramas tempranos cuando hay una sintomatología de presíncope o de baja en la clase funcional. Luego, la cardiopatía isquémica, que es lo que demuestro aquí, es el plexo de vaso vasorum, lo que dice A, B y C, que puedes tener un trastorno isquémico y tener trastornos de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, pero secundarios a un fenómeno isquémico. Tú puedes tener taquicardia ventricular o fibrilación ventricular congénita, es decir, tener una predisposición genómica para tener taquicardias ventriculares o fibrilación ventricular. Y entonces viene algo muy interesante, los plexos ganglionados. Los plexos ganglionados, cuando uno entra al estudio electrofisiológico y lo tocas, hacen asistolia al paciente sin haber hecho nada más que tocar el plexo ganglionado. Entonces, los plexos ganglionados sí tienen que ver mucho en la participación y permanencia de una taquicardia. Es por eso que es importante en la etiología de las taquicardias descartar que si realmente tienes una cardiopatía isquémica o si tienes un factor de predisposición familiar, es la orientación que debemos hacer para poder hacer estudios tempranos de estas taquicardias. Vean ustedes, por supuesto que los algoritmos que están en la flecha, en el diagrama inferior izquierdo, son importantes para saber que en las taquicardias auriculares, que es otro tipo de taquicardia supraventricular, frecuente también, 20 a 25% de la población con taquicardias son taquicardias auriculares. En la mayoría de las taquicardias es en la crista terminalis, o sea, en la aurícula derecha, pero los algoritmos para taquicardia nos pueden orientar a que el enfoque no sea con un simple estudio electrofisiológico o con la ablación estándar, sino que tengamos que usar, como lo pongo aquí en el estudio InSight. El InSight es otro tipo de mapeo electrocelular, que es la competencia del sistema CARTO, o Touch Smart. Esta taquicardia es una taquicardia auricular en la pared posterior de la aurícula izquierda, y aquí se señala en el color rojo. Entonces, lo interesante de esto es que cualquier taquicardia con el sistema electrofisiológico estándar o con el sistema de electromapeo, ya sea CARTO o el InSight, la podemos curar en más del 95% de los casos. Y entonces, ahí es donde viene la evolución y donde, por ejemplo, en el 2017 en Chicago, el doctor Heisaguerre demostró con el estudio BETS un chaleco especial de mapeo externo para las taquicardias ventriculares, el avance tecnológico de cómo podemos lograr en nuestra ciudad estos estudios. Entonces, este estudio que lo vemos aquí no es un estudio que no podamos lograr, es algo que lo podemos hacer en forma regular y que es al alcance de la población y que es curativo, es un tratamiento definitivo de esta taquicardia. Luego, uno piensa con este electrocardiograma que les muestro aquí arriba, que las taquicardias auriculares como es esta, todas son bonitas y que tienen una actividad electrónica normal. Estamos equivocados. Cuando vemos en un catéter de 20 polos, ven ustedes donde está señalada en la flecha roja, que tenemos, es impresionante la actividad de electrogramas fraccionados, la cantidad de dónde empiezas realmente en el mapa, en los 20 polos que tiene el catéter, me demuestra exactamente dónde empieza la taquicardia y cómo se continúa y cómo se distorsiona toda la actividad electrónica que está normal en el resto de los electrodos, cómo se dispersa una vez que está activada esta taquicardia. Entonces, no pensemos que las taquicardias, aunque tengan complejos estrechos, son taquicardias regulares con un solo foco, sino que podemos tener focos múltiples y además dispersión de electrogramas altísima. Por supuesto, uno no busca todos los electrogramas, buscas el primero que generó la distorsión de electrogramas y ahí es donde haces el contacto y ahí es donde cortas y haces ablación.
Las ablaciones entonces son de 2 o 3 milímetros de longitud y 1 milímetro de profundidad. Entonces es muy interesante este concepto en donde la invasividad sobre el corazón sí puede ser, sí lo es, pero la lesión es mínima. Y entonces, este año sacaron dos impresionantes software, Visigo y el TurboMap. Esto es impresionante. ¿Por qué es impresionante? Porque tenemos 8 mapas donde que demuestro aquí este electrograma de lo que es la aurícula izquierda. Estoy demostrando cómo puedes hacer un mapa de voltaje en 5 veces más rápido, o en un solo registro puedes hacer 8 mapas de voltaje diferentes. Y aquí muestro un halo, pero tenemos un pentarray, y tenemos un octarray, y tenemos una canasta de 16 polos de registro, donde te haces mucho más rápido la reconstrucción de la actividad electrocelular para las taquicardias. Una taquicardia muy común y que es fácil de encontrar y que es fácil de diagnosticar es esta taquicardia que ven en el electro. En el electro tenemos una taquicardia con dientes de sierra, miren, en la derivada de 2 de 3 y en ABF. Este hace un flotter típico. Lo interesante de este flotter es, 1, que es curable, 2, que está del lado derecho, entonces la invasividad que haces de la taquicardia es poca en cuestión al éxito que tenemos. Tenemos un éxito de 98% en los flotters típicos. El flotter atípico es exactamente lo que presento aquí, pero con las ondas al revés. Puntas hacia arriba de las ondas de sierra en D2, de 3 y en AF. Y aquí, a diferencia del flotter típico, es que el flotter atípico o tipo 2 es frecuentemente encontrado en el septum, pero del lado izquierdo, o tiene participación la aurícula izquierda. Y entonces la tecnología de Carto o el Insight o el TurboMap entran a flote para ver lo que ven ustedes acá en el trazo inferior izquierdo que dice HRA, que es el flotter. Vean cómo, a diferencia de la taquicardia auricular que les mostré, es una actividad electrónica simétrica cuya frecuencia cardíaca es muy regular, a 150 de la deflexión o a 300 de deflexión. Y entonces esto nos hace ser un éxito de ablación de 95% de los casos. Entonces, no todos los casos de flutter son derechos. Demuestro en esta gráfica como el flotter tiene una participación derecha, pero el techo de la aurícula izquierda está presente con el septum del auricular izquierdo. Entonces, el Insight, que es un sistema que tenemos también a disposición en León, es una arma notablemente poderosa para poder realizar terminación y tratamiento definitivo de esta taquicardia. Otra taquicardia que es frecuente y que no es necesariamente presente con taquicardia, sino hay antecedentes familiares de taquicardias. Y vean ustedes en donde dice D2. El D2 se ve una deflexión o una onda delta, es una deflexión anormal que hace una curvatura pequeña en el complejo QRS. Esa onda se llama onda delta o de Wolff-Parkinson-White. Entonces, muchos jóvenes llegan con electrocardiogramas con deflexiones positivas y con el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces, no todos los Wolff-Parkinson-White se operan, se hacen en estudio electrofisiológico o ablación. ¿Cuál es el determinante? Les hacemos una prueba de esfuerzo. Si la prueba de esfuerzo nos muestra que desaparece la preexcitación o la deflexión anormal que muestra en la derivada de 2, ese Wolff es de poca probabilidad de que genere una taquicardia. Entonces, lo que hacemos es, en los que no desaparece, hacemos el estudio electrofisiológico y el tratamiento definitivo es con radiofrecuencia o crioablación. El éxito de estas taquicardias es de 99%, es formidable. Realmente tenemos ese concepto con el Wolff-Parkinson-White. Un detalle nada más pequeño en los Wolff, cuando son paragisianos, o sea, junto al sistema de His que les mostré en las primeras diapositivas, ahí es donde podemos usar la crioablación como sugerencia, donde podemos tener mucho más cuidado de la aplicación de lesión, y la lesión puede ser un poco más progresiva y nos puede dar tiempo para evitar que hagamos un bloqueo en el His, cuando la vía accesoria, que es lo que realmente representa el Wolff-Parkinson-White, está junto al haz de His. Bien, entonces los algoritmos son 1, 2 o 3 algoritmos en el mundo y nos dicen si la localización es derecha,
si es lateral derecho, septal derecho, posterior septal derecho, o si es izquierdo, como en este caso, que es anteroseptal izquierdo. Aquí está, se ve el catéter de ablación en la gráfica que tengo a la derecha. Pero a ver, este es un caso de nosotros, del laboratorio de electrofisiología. Como demuestro en la gráfica inferior, se ve cómo se ve una deflexión ancha y deforme del complejo QRS. Y con la aplicación de solo un segundo de radiofrecuencia a 40 watts, se ve el electrocardiograma, cómo desaparece ese QRS ancho y deformado y aparece un QRS estrecho. Ese es el éxito de la ablación con radiofrecuencia en un Wolf Parkinson White, cuyo éxito es enorme y cuya aplicación de la tecnología debe ser como primera línea en este tipo de taquicardias. No todos los Wolf se presentan con complejos QRS estrechos, como los haría una taquicardia supraventricular. Este es un Wolf, pero está asociado a FA. La fibrilación auricular se asocia en 20% al Wolf y lo hace una cosa impresionantemente rápida y notablemente sintomática. El paciente viene casi sin presión cuando presentan estas frecuencias cardíacas cercanas a 300 latidos por minuto. Entonces, la doctora Trayanova en el Hospital Hopkins demostró por qué generas recaída o por qué haces recurrencia cada vez más frecuente si tú no tratas rápidamente una taquicardia supraventricular o ventricular. Y el determinante es que al tener este tipo de arritmias cardíacas, generas más fibrosis. Y en generación de fibrosis deformas la geometría cardíaca y los vectores de activación normal. Eso te hace que hagas más persistencia en los circuitos electrónicos y más recurrencia de las taquicardias. Entonces, nuestro concepto es, si tienes una taquicardia, atiéndela rápido para evitar la generación de fibrosis, como la doctora Trayanova recomienda, o la generación de otras taquicardias asociadas, como lo fue el Wolf, que tengo en esta taquicardia, más fibrilación auricular. Es muy importante la muerte súbita. Muerte súbita, que comentó el doctor Ramírez, en pacientes que no tienen ningún trastorno orgánico estructural cardíaco. Y esto nos dice que, bueno, la muerte súbita puede ser tan baja como un 0.1%, como lo demuestro en la gráfica, en la diapositiva, o puede ser tan alto como 5.6%. ¿De qué depende? Depende del complejo QRS. En el trazo inferior con taquicardia tengo complejos estrechos y entonces la posibilidad de muerte súbita es menor a 0.1%, por supuesto en los primeros años. Pero si tengo complejos anchos, como lo demuestro en este electrocardiograma superior, donde mide 5 milímetros o lo equivalente a más de 200 milisegundos, la posibilidad de muerte súbita es más de 5.6% en taquicardias supraventriculares. Hago un paréntesis diferente a las canulopatías, que vamos a mostrar dos que son importantes en el mundo. Todo mundo tiene que saber qué es un Brugada y todo mundo tiene que saber que hay un QT largo. Son dos taquicardias cuya primera manifestación es la muerte súbita y es importantísimo que toda población, médica o no, cuando se revise, sepa que le revisaron el electro y que le dijeron que en el electro no había la posibilidad de una canulopatía. Todos los algoritmos que podemos usar, de Alain, Medrano, Fermín, Brugada, Wellens, son importantes para determinar la presencia de una taquicardia. Pero la idea de poderla comprobar, no hay otro gold estándar diferente mejor que el Reveil. Este aparato subcutáneo que genera la posibilidad de registrar los electrocardiogramas que queramos durante al menos 3 años. La posibilidad que presente una taquicardia de un paciente es de en el 80-84 días de registro de haber colocado el Reveil. Así que no tardamos mucho en poder probar que el paciente verdaderamente tiene una taquicardia y que la taquicardia tiene consecuencias en la salud del paciente. La utilización de las tecnologías como Sensai, CARTO, TurboMap o el BETS es hoy una realidad para todo tipo de taquicardias. Vean la hermosura de esta reconstrucción. Es otro de los casos que hicimos nosotros en nuestro laboratorio. Esta es una fibrilación auricular en donde estamos haciendo aislamiento de microvoltajes. Entonces, los puntos que damos en punto rojo en las diferentes formas que están, la forma de orientar en el sistema CARTO es un homograma que ven ustedes en la superior izquierda, la carita de un mono con 2 ojos y una boquilla, y nos dice que es la porción anterior de la estructura cardíaca, o lateral, o si lo vemos en oblicuo derecho, en oblicuo izquierda o lateral. Ven en la inferior derecha, está abierto, podemos abrir digitalmente el corazón y reconstruir la actividad electrónica
y mapear y hacer retiro de todos los electrogramas anormales que encontremos en esta estructura. Esta estructura que están viendo ustedes es la aurícula izquierda, que abordamos por punción transeptal, que hemos hecho una gran serie de casos por año y que tenemos una gran experiencia en este caso y que tenemos una gran seguridad en que la resolución de la ablación con CARTO o con INSAI para la FA es hoy en este año, un cambio muy importante que habíamos estado peleando los últimos años y que Europa estaba adelante, los alemanes estaban adelante en la determinación de si se aplicaba o no radiofrecuencia como primera línea de tratamiento en la fibrilación auricular. Bien, los criterios para taquicardia ventricular son variables, tenemos muchos criterios como tal, pero vean ustedes en el ejemplo que les mostré de una taquicardia supra que parece una taquicardia ventricular, en donde lo importante en una taquicardia cuando ven complejos anchos es que vean si tiene pulso o no el paciente. Si el paciente tiene pulso, entonces sí puedes usar adenosina para demostrar si es una taquicardia ventricular verdadera o si lo que tienes es una taquicardia supraventricular aberrada. Pero si el paciente no tiene pulso o no tiene presión, el algoritmo es diferente. Tú haces cardioversión o desfibrilación. Ese es un parte de aguas. Entonces, yo no soy doctor, pero si mi paciente tiene una taquicardia y no tiene pulso, yo sé que estoy en una emergencia y que tengo que encontrar el desfibrilador más cercano posible. Pero si mi paciente tiene pulso, puedo llegar a urgencias más calmado y puedo pedir que le evalúen por una taquicardia y pueden tener algoritmos de tratamiento como sería la adenosina. Este año salieron 2 medicamentos muy probables que van a ser en el término de la fibrilación auricular y en el término de taquicardias supraventriculares por medio de inhalación. La taquicardia de moda es sin duda la fibrilación auricular. Se ocupa 1000 estudios por año en la fibrilación auricular de diferentes aspectos, desde el estudio genético hasta el procedimiento de ablación con radiofrecuencia utilizando el sistema CARTO, el INSIGHT o el TurboMap. Entonces, la fibrilación auricular es lo que vemos aquí en este trazo rojo. Es una arritmia irregular con complejos, en la mayoría de las ocasiones, estrechos, con una actividad completamente fraccionada de la actividad auricular. Ven ustedes cómo está una actividad caótica de la auricular. Lo interesante de la fibrilación auricular es que ha generado en los últimos años 300% de hospitalizaciones por fibrilación auricular debido a los síntomas que se asocian o a la consecuencia más importante que tiene la fibrilación auricular. La secuela más severa que tenemos es que el 50% de los fenómenos embólicos es secundario a la fibrilación auricular. Entonces, esto nos hace que la fibrilación auricular sea impresionantemente importante en el estudio tanto de neurocirugía como de cardiología. Y entonces, hoy las guías americanas de la American College, después del HRS de San Diego, que fue digital en mayo y junio, demuestran que la fibrilación auricular hoy debe ser de primera línea abordada por un sistema de electromapeo celular y ablación con crioablación o con ablación con radiofrecuencia. ¿Quién es mejor? Parece que la recurrencia en la crioablación, en la fibrilación auricular paroxística es menor, pero los dos son igual de efectivos para el tratamiento definitivo de la fibrilación auricular. Entonces, en el reporte que hace el doctor Winkler acerca del abordaje que se hace de la fibrilación auricular, demuestra no solamente el avance en las guías y lo colocan como en recomendación tipo 1 para la fibrilación auricular, la ablación con radiofrecuencia que demostré en las gráficas anteriores. Otro punto muy interesante es que podemos utilizar más poder en el sistema de mapeo electrocelular y podemos alcanzar watts de 50 watts de poder o podemos en pulsos de un segundo 70 watts de poder. Este es la otra arma para poder determinar y tener una taquicardia como tal. En este caso estamos abordando la aurícula izquierda y estamos demostrando por medio de un catéter que se llama SHIV, que tiene puntos de decodificación, es el superior izquierdo, y que logra determinar la presencia de electrogramas fraccionados en la fibrilación auricular. Esto abordamos y canulamos la vena pulmonar y colocamos un globo que hoy va de segunda generación que en el ecuador enfría a menos 50 grados y que logra desnaturalizar o seccionar y desaparecer los electrogramas fraccionados en la fibrilación auricular.
Obviamente, previo a aplicar la crioablación, probamos con medio de contraste como en la gráfica inferior derecha y vemos que el medio de contraste no escape al balón y estamos seguros que estamos coaptando o tapando completamente la boca de la vena pulmonar y de esta manera aplicamos crioablación por 5 minutos en total y el éxito de la crioablación está cercanos al 90% en 1 o 2 procedimientos. Este es un caso de nosotros. Vean ustedes, abajo está una deflexión que es realmente un eco intracardíaco. Lo que ven que se ve en horizontal es realmente el movimiento que tomó la fotografía, pero es el seno coronario registrado. Y acá, superior derecha, se ve una sombra blanca, que es el balón insuflado, abocado a la vena pulmonar superior derecha. Estamos haciendo la ablación de fibrilación auricular con crioablación, un procedimiento que nos ha salido exitoso en la mayoría de los casos y que tenemos muy, muy bajas complicaciones, o prácticamente ninguna en los que hemos hecho de crioablación. Sí hay recurrencia, pero existe la posibilidad de hacer un segundo procedimiento de crioablación sin ningún problema. En la mapa del tratamiento, por supuesto que tenemos propafenona, amiodarona y flecainidam. Entonces, esto es muy interesante porque hoy la recurrencia podemos demostrar con la edad. Pacientes más de 75 años estamos reservados para el procedimiento con crioablación o con radiofrecuencia. Vean ustedes esto. En la gráfica es un émbolo, es la complicación más temible de la fibrilación auricular. Entonces es muy interesante y es muy preocupante que no abordemos adecuadamente la fibrilación auricular para terminar con ella y no para controlar la frecuencia. Esta gráfica inferior izquierda demuestra un trombo en la orejuela derecha y en este año la ranolacina IV demostró 30% más de eficacia para el término de la fibrilación auricular en agudo. Otro medicamento que es el etripamil inhalado demostró también la importancia del término de las taquicardias supraventriculares con esa facilidad de poderlo inhalar. Finalmente, debemos recordar que si no terminamos con las taquicardias, tenemos una dilatación cardíaca y se llama mioarritmia. Esta mioarritmia tiene una repercusión porque la muerte súbita después de 200 milisegundos de ensanchamiento del QRS es mucho más frecuente que con complejos QRS estrechos. Una taquicardia que no podemos olvidar nunca. En una revisión se tiene que determinar en el complejo B1 que no tenga una aleta de tiburón, como se está aquí, o silla de montar. Si el paciente no lo tiene, la posibilidad de tener muerte súbita es muy baja. Esto lo demostró en el 92 el doctor Brugada. Por supuesto, las arritmias letales no eran posible mapearlas anteriormente, pero hoy podemos usar con el Turmap solo 3 complejos y hacer una reconstrucción, como lo ven aquí, de diferentes rotores de actividad electrónica normal para la taquicardia. La segunda taquicardia es antecedentes de evento anormal o de síncope durante el sueño, o desmayo, o muerte súbita abortada con sueño, emociones agudas o ejercicio. Cuando tenemos esas 3, podemos catalogar con síndrome de QT1, 2 o 3, dependiendo de la manifestación. Y lo interesante de esto es que hoy sabemos que el síndrome de QT largo son rotores en el tracto de salida del BD o en el epicardio de esta zona. Vean ustedes la importancia. Tener QT largo sin manifestación, tipo 1, tipo 3, hace que el 70% a los 10 años esté vivo, apenas tiene un síndrome de QT1, cuya primera manifestación va a ser la muerte súbita. O vean en el síndrome de QT3, el 80% está muerto a la edad de 20 años. Entonces es muy importante saber medir el QT o que la máquina nos diga si el QT te sugiere alargamiento, que te asesores para demostrar que efectivamente tienes el QT y que no tiene ninguna manifestación, porque la primera sería la muerte súbita. Por supuesto, en Brugada o el síndrome de QT, el desfibrilador intracardíaco es una forma de abordar al paciente, pero tenemos algoritmos como lo demuestra esta pirámide para demostrar cuándo un paciente puede recibir o no un desfibrilador. Hoy los rotores son muy interesantes y nada más les digo, con tres complejos QRS podemos reconstruir una taquicardia. Así, la neurocardioablación, es decir, la participación de neurocirugía en retirar el ganglio cervical 2, 3, 4 y a veces el 5, nos ayuda a un 40% en el control de las taquicardias ventriculares. Entonces,
La participación de la ablación y radiofrecuencia no solamente involucra al cardiólogo, sino también al neurólogo. En el caso de tener dilatación cardíaca o bloqueo cardíaco, existen marcapasos como es este o resincronizadores como es este que estoy mostrando aquí. Lo interesante es que hoy tenemos la posibilidad de tener 16 vectores de estimulación en un resincronizador cardíaco. Es impresionante. Tenemos apenas hace 5 años un solo vector de estimulación. Lo nuevo, este catéter para estimular el corazón. Se coloca en el haz de His que mostré o una variante del Dr. One, que es adelante del haz de His por 1 centímetro, con penetración de 1 centímetro de profundidad, a diferencia de los electrodos normales, que son de 2 milímetros de profundidad. Entonces, toda la tecnología la podemos aplicar en las taquicardias ventriculares, pero en los rotores o en las taquicardias sin pulso podemos usar este chaleco que el doctor Heisaguirre diseñó para poder demostrar dónde están los rotores antes de entrar al estudio electrofisiológico y de la ablación. Tenemos desfibriladores, por supuesto, endocárdicos, como lo mostré, pero también subcutáneos. Ya los son disponibles desde hace 2 años en México y en León que los tenemos disponibles, por supuesto. Concluyendo, la historia clínica es fundamental para indicar la existencia de un posible riesgo de muerte súbita como tal. Síntomas como presíncope o síncope obligan a la toma de un electrocardiograma. El electrocardiograma temprano con historia familiar positiva arritmias siempre debe ser. ¿Qué tan temprano? 10 años de edad. Si tienes una patología estructural, se incrementa 20% la posibilidad de tener taquicardias. Siempre debes descartar síndrome de Brugada o QT largo. Y la aplicación de la tecnología de punta, como la ablación con CARTO, Insight, TurboMap o el BES, reduce el riesgo de cardiovascular de muerte hasta en el 40%, aún en recurrencia. Y es preferible al tratamiento solo farmacológico, y esto es una modificación importante de las guías en American Heart American College. Les agradezco la atención, creo que estoy a tiempo. Doctor Ramírez. Todo muy bien, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Les agradezco. ¿Todavía estoy en el aire? Sí, todavía seguimos al aire, doctor. Entramos al módulo de preguntas y respuestas. Por aquí, las personas que nos han estado acompañando a lo largo del webinar nos generan una serie de interrogantes que surgieron a lo largo de su presentación o que tienen alguna duda al respecto por alguna vivencia o algún tratamiento que ellos están llevando. Bueno, entonces, vamos a comenzar, doctor. Nos pregunta Efraín Pedrosa, ¿a qué se debe la taquicardia nocturna que despierta a los pacientes, doctor? Sí, la mayoría de los pacientes que tienen taquicardia, quiere decir que la frecuencia cardíaca puede estar cercana a 180 o 220 latidos por minuto. La mayoría de estas taquicardias son supraventriculares y son genéticamente predispuestas. Entonces, estas taquicardias pueden despertar al paciente porque la actividad electrónica viene de otro foco. Y entonces, al tener la actividad electrónica en otro foco, pierden 30% de la capacidad cardíaca de sincronización. Entonces, al perder la capacidad de sincronización, 30%, inmediatamente tiene síntomas. Esto es exceptuando la posibilidad que les comenté. Si hay taquicardias nocturnas, es el síndrome de QT3, pero ese es una arritmia letal. Y sí puedes tener una arritmia letal y tener muerte súbita abortada. Entonces, es muy importante que si tú sentiste la presencia de una palpitación o un cambio de ritmo, te hagas un electrocardiograma, porque en el 60% de los casos, 60% de los casos, tú vas a encontrar una alteración electrocardiográfica basal. Cualquier cardiólogo o electrofisiólogo va a decir, sí, tienes una alteración electrónica que hay que estudiar. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Cristina Rodríguez, con respecto a las arritmias en los niños, ¿cuál es el origen más frecuente? Definitivamente, la taquicardia más frecuente en los niños, que casi siempre tienen alguna alteración genética, estructural, es la taquicardia auricular, la que les mostré en el electro con el registro de un catéter de 20 polos. Entonces, la taquicardia auricular es muy frecuente en niños y es una taquicardia que se presenta incesante. A diferencia del adulto que tiene taquicardia auricular, nosotros observamos cómo los pacientes adultos me estoy refiriendo a 20, 30 años, la taquicardia sí es persistente paroxística, pero no es incesante. En cambio, cuando un niño, un recién nacido lo presenta, un niño menor de 2 años lo presenta, siempre vienen de terapia porque son niños que tienen días o semanas con la taquicardia y obviamente después de semanas o días el paciente pierde el pulso, pierde la presión y dan datos de bajo gasto. Entonces, en los niños es muy importante rápidamente
realizar electrocardiogramas cuando ves que la frecuencia cardíaca está muy por encima de la frecuencia basal de un bebé. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Maite Pérez. Doctor, me diagnosticaron arritmia respiratoria. ¿Este tipo de arritmia es peligrosa? Las arritmias respiratorias son arritmias muy frecuentes en los jóvenes delgados y gente joven. Es decir, el solo respirar, por supuesto, hace que la estimulación simpático y vagal cambien. El estímulo vagal, simpático y vagal se modifica, por supuesto, con la respiración. Entonces, una arritmia sinusal o arritmia respiratoria casi siempre es benigna. Muy bien, muchas gracias, doctor. María del Carmen nos pregunta, si alguien no ha sufrido taquicardias, al avanzar la edad, ¿podría padecerlas? Sí, nosotros tenemos pacientes que regularmente deben presentar la taquicardia entre 20 y 40 años de edad, pero hay pacientes que se salen de ese promedio y tienen taquicardias benignas supraventriculares entre los 50 y 60 años de edad o 70 años de edad. Ahora, las taquicardias para gente mayor casi siempre son la fibrilación auricular porque la gente habla de lo que hablaba la doctora Trayanova, que les comenté. La fibrosis cardíaca es más frecuente, entonces las taquicardias como la fibrilación auricular o la taquicardia ventricular es mucho más frecuente en personas mayores porque la cardiopatía isquémica, que es más frecuente en esta edad, también es más frecuente. Entonces, dependiendo de la edad, es dependiendo de la taquicardia que vas a tener o el factor asociado involucrado. Si tú tienes hipertensión mal controlada, tú tendrás fibrilación auricular más temprano que cuando tienes un paciente que hace ejercicio, que está delgado y que a pesar de la edad no presenta taquicardias precisamente porque la generación de fibrosis es menor. La generación de fibrosis es un término muy importante porque no nada más determina la posibilidad de voltajes o de saltos de onda, sino que genera la posibilidad de recurrencia más temprana hasta el 30%. Muchas gracias, doctor. También María del Carmen nos está preguntando, ¿qué hacemos si alguien sufre de una taquicardia? Bueno, si la taquicardia es persistente, es decir, si dura minutos, la verdad es que deben acudir a cualquier unidad de urgencias del hospital que tenga un electrocardiógrafo para el registro de la taquicardia. Eso es lo primero que tienen que hacer. Pero si lo que quieren es determinar qué tan grave están o no, es chéquense la presión arterial. El paciente que no tiene presión arterial o la presión le baja con una taquicardia es un paciente que es de riesgo, que tiene que acudir rápidamente a donde sea para que lo puedan tratar médicamente o hacer una cardioversión o una desfibrilación. Entonces, pues es probable que yo no tenga ninguna cultura médica y que sea de otra área y que no conozca de medicina. Pero lo que sí sé es que si tengo palpitaciones o un ritmo rápido y no tengo presión o mi presión es de 90, 60 o 80, 40 y me siento mareado, yo sé que estoy involucrado hemodinámicamente y que tengo que acudir a una revisión profesional en una sala de urgencias. A diferencia de, tengo una taquicardia, me dura minutos, pero tengo una presión normal, bueno, puedo ir, por supuesto, a que me tomen un electro y después abordar al cardiólogo. O puedo esperar al día siguiente para ir a una revisión, pero siempre y cuando los síntomas no sean importantes o la taquicardia sea de pocos segundos. La recomendación que hago es, si ustedes piensan que tienen taquicardia, no lo dejen. Porque si dejan la taquicardia por meses o por semanas, ustedes generan fibrosis y generan más circuitos electrónicos y entonces eso hace que la recurrencia o la presencia de otras taquicardias sea más factible. Muchas gracias, doctor. Derivado del COVID, algunos pacientes han presentado como único síntoma palpitaciones, doctor. Al respecto, ¿usted nos podría recomendar o sobre todo dar su experiencia con estas situaciones? Sí, tenemos una experiencia negativa, por supuesto, el COVID ha sido un desastre y tengo pacientes que han hecho muerte súbita con COVID. Y entonces, difícilmente la presencia de... Eso lo explica Azirbatán en lo que comenté en una de las diapositivas. Es muy importante. El 25% de los pacientes con COVID pueden tener muerte súbita. Y el 25% de esos pacientes con muerte súbita son secundarios a fibrilación ventricular. Fíjense, a bloqueo AB completo. Es decir, el paciente solamente necesitaba un marcapaso para poder vivir y recuperarse 8 días después del COVID. Entonces, hoy, en un apartado que hizo el HRS en el mayo en 2020, demuestran cómo los pacientes tienen hasta un 25% más de bloqueos AB completos, presentan 25% más de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, lo que hace que hagan muerte súbita o hagan muerte súbita abortada. Entonces, sí, las arritmias
ventriculares o bloqueos parciales o completos en COVID sí explican el por qué un paciente está asintomático y en 1 hora o 2 muere. Entonces, la muerte súbita por alteraciones en el ritmo o bloqueo cardíaco en COVID es frecuente. Y lo he visto yo, pacientes que me llaman y me piden la orientación y en 2 horas me vuelven a llamar el familiar diciéndome, gracias doctor, mi paciente murió. En 2 horas. 2 horas de no tener ningún síntoma a sentirse un poco mal y ponerse grave en 40 minutos y morir en 2 horas. No llega ni siquiera al hospital. Así es, doctor. Muchas gracias. Oiga, doctor, con respecto a los deportistas de alto rendimiento, al inicio de la presentación hablaba sobre las muertes súbitas que se presentan en estas personas, gente que tiene mucha capacidad pulmonar, mucha buena resistencia vascular. ¿Qué estudios se debe de recomendar para aquellas personas que realizan este deporte de alto rendimiento? Bueno, obviamente en México no, la Secretaría de Salud recomienda el ejercicio, pero tú conoces, Memo, al doctor López de Rochester, en la Mayo Clinic, y tiene un estudio muy importante que mostró en Chicago en el 2017, en donde él salió representando a la Mayo Clinic en la portada de la Mayo Clinic. No sé si te lo había comentado. Y fue gracias a un estudio muy interesante que hizo 3 estudios muy importantes ese año. Siempre ha hecho estudios interesantes el doctor López, Jiménez López. Pero ese año demostró que hacer más de 4 horas de ejercicio diario haces mioarritmia. Es decir, puedes hacer dilatación cardíaca por exceso de utilización del corazón. Entonces, en un paciente que tiene alto rendimiento, debe hacerse ecocardiograma de control, porque puedes hacer dilatación miocárdica y un electrocardiograma de control también cada 6 meses en un paciente de alto rendimiento. Es muy importante porque el QRS te determina la posibilidad de muerte súbita o no. Es decir, si tú tienes un QRS que se ensanchó a 200 o 180 milisegundos y lo normal es 80 o 100 milisegundos y tú presentas un ensanchamiento del QRS, no es fisiología normal del ejercicio. Entonces, 1, se demostró que hacer 4 a 8 horas de ejercicio diario sí daña el corazón a largo plazo. 2, hacer ejercicio intenso puede generar mioarritmia o miocardiopatía dilatada. Entonces, todos estos pacientes tienen que estar supervisados por un médico en rehabilitación física o por el cardiólogo. Muchas gracias, doctor. Nos está preguntando Marta, ¿las arritmias sinusal se cura con alguna de las opciones que usted presentó, doctor? La arritmia sinusal, como tal, solamente se modula con un beta bloqueador. Es decir, la arritmia sinusal es una variante del ritmo normal. Entonces, tu consecuencia es realmente mínima. Realmente lo que modulas es la sintomatología de descarga vagal. Entonces, para eso puedes usar un beta bloqueador beta 1. Los beta bloqueadores tienen tres núcleos. Y entonces, los beta bloqueadores en general bloquean los 3 núcleos, beta 1, beta 2 y beta 3. Pero los que usamos nosotros para la arritmia sinusal o en la disautonomía son beta 1. Entonces, esos modulan la respuesta y regulan un poco más centrado la respuesta ventricular, haciendo ni tan rápido ni tan lento la arritmia sinusal. Entonces, sí, el Concor, el Bisquen, son medicamentos que usamos, o el propranolol, son medicamentos que usamos a dosis muy bajas para poder controlar la arritmia sinusal cuando hay síntomas. Si no hay síntomas, nosotros lo que recomendamos es ejercicio, dieta alta en sal. Muchas gracias, doctor. Tenemos una experiencia, nos está platicando José Rodolfo. Dice, yo soy paciente y tenía una fibrilación auricular. Gracias al CARTO, mi vida es otra. Ahí está una experiencia de vida de alguien que utilizó un procedimiento para abatir una fibrilación auricular, que es una de las arritmias más frecuentes que presentan los pacientes con hipertensión. Saludos, Rodolfo, te reconozco bien, es uno de los pacientes chiqueados míos, pero Rodolfo es un ejemplo de cómo el sistema CARTO, el CARTO Touch Smart, lo utilicé en él. Lo utilizamos Susano y yo esa vez, pero no fue solo. Rodolfo, vino el doctor Héctor González de la Universidad, del Hospital General de Filadelfia, que es el departamento de electrofisiología, él es el jefe, y él vino a hacer la tercera ablación con CARTO para Rodolfo. Entonces nosotros realmente fuimos los ayudantes del doctor González, que es el jefe de electrofisiología del Hospital General de Filadelfia, que estuve el año pasado yo ahí, en el American Heart, y nos ayudó a terminar esta fibrilación auricular con pequeños detalles de
paciencia para poder borrar completamente los electrogramas. Y Rodolfo es un ejemplo de cómo no te des por vencido si una primera ablación no respondió adecuadamente. Puedes tener una segunda, o en este caso, como Rodolfo, tercera ablación. Los créditos son del doctor Rosales, ¿no? Realmente, recuerdo bien el caso. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos está preguntando también Mari, ¿podría comentar la diferencia entre una taquicardia y una disautonomía, doctor? Bueno, sí, la taquicardia es cualquier cambio de ritmo cardíaco rápido. Y la disautonomía presenta taquicardias sinusales inapropiadas muy frecuentemente. Realmente cuando digo taquicardia me estoy hablando de un contexto de enfermedad electrocelular. Es decir, que tengo taquicardia por reentrada, tengo un flutter, tengo una taquicardia auricular automática, tengo un Wolf, Parkinson-White. A eso me refiero con una taquicardia como tal. Es decir, que tengo un sustrato electrónicamente anormal. Cuando hablo de disautonomía y su taquicardia, casi siempre hablo de una taquicardia sinusal inapropiada o una arritmia respiratoria. Entonces, el sustrato no es electrofisiológico, el sustrato es el balance entre el simpático y el parasimpático. Esa es la diferencia. Muy bien, muchas gracias, doctor. El objetivo de los webinars, doctor, primero que nada es mantener una comunicación directa con la población no médica, justamente, pero mantener una información muy adecuada. Por aquí nos están pidiendo una recomendación, doctor. Mi papá tiene 75 años, es diabético, es hipertenso, comenta que hace una pausa a su corazón, lo que le produce ansiedad y angustia. ¿Qué estudio debe de hacerse? Bueno. Por supuesto, creo que la revisión en un consultorio de un cardiólogo o de un electrofisiólogo o de un internista con electro digital, es decir, un monitoreo continuo durante unos minutos, te puede dar la pauta para saber si ese paciente tiene o no disfunción del nodo, es decir, que está teniendo ciertos grados de bloqueo en el nodo AB que mostré en la plática. Entonces, tener pausas no significa siempre tener la necesidad de un marcapaso. Es decir, tener una pausa puede ser una pausa de un segundo y no tener una consecuencia ninguna. Pero si este paciente tiene pausas de 2 segundos y medio o más, o la frecuencia cardíaca baja a 30 latidos o menos de rescate, este paciente debe reevaluarse con un electrocardiograma más sencillo. Y el segundo estudio que yo le recomendaría sería un Holter. El Holter de 24 horas nos da perfectamente la situación electrónica y la conducción del electro para determinar si el paciente puede tener la posibilidad de un marcapaso como indicación. Lo que les mostré en una de las gráficas en la plática. Es decir, los marcapasos hoy son máquinas, son computadoras que tienen capacidad de respuesta para ejercicio o respuesta de reposo. Es decir, realmente son computadoras adaptadas al cuerpo humano y no es dejar al paciente inválido sin la capacidad de ejercicio para después. Sí, hay que descartar en este paciente por medio de Holter la presencia o la posibilidad de un bloqueo importante que ameritara tal vez un marcapaso. Muchas gracias, doctor. Bueno, el manejo de las arritmias es literalmente un arte y justamente queremos agradecer por su colaboración, doctor, durante este webinar. Hay muchas dudas justamente, pero el tiempo nos apremia y agradezco mucho su tiempo, su dedicación y sobre todo el habernos apoyado en este tema tan importante, doctor, del manejo de arritmias cardíacas durante la pandemia. A nombre del Hospital Médica Campestre le vamos a hacer llegar el presente reconocimiento por su participación y pues bueno, esperamos contar con su participación en futuras presentaciones, doctor. Dalo por hecho, Memo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, y pues antes que nada quiero agradecer todo el apoyo, el tiempo y la dedicación que tuvimos y el éxito que tuvimos con esta serie de salud y felicidad que le presenta el Hospital Médica Campestre. Y pues más que nada queremos desearles unas felices fiestas decembrinas, que pasen una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Por favor, todavía tenemos que seguir con las medidas de seguridad. Por favor, tenemos que seguir utilizando cubrebocas, el distanciamiento social. Va a ser un año sui generis, pero justamente el objetivo es seguirnos viendo el próximo. A todas las personas que se han inscrito a nuestras series de webinar saben que pueden contar con la siguiente invitación que tendremos a principios de año. Y también les recuerdo que pueden descargar sus constancias. Aquí les deja Pablo el link donde podrán solicitar sus constancias. El tiempo mínimo que se requiere pues es aproximadamente de 40 minutos. Recuerden que no tiene ningún costo. Y pues bueno, les envío un caluroso abrazo y todos nuestros buenos y mejores deseos para ustedes y su familia. Doctor, muchas gracias nuevamente. Te agradezco, Memo. Feliz Navidad, feliz año nuevo. Te mando un abrazo de lejos.
Gracias, doctor, igualmente. Saludos a todos.